Al inicio de este gobierno tú planteabas la hipótesis de que el gobernador no iba a durar más que 2 años o menos de 2 años. Yo sigo sosteniendo esa opinión. Yo veo muy difícil que pueda cumplir los 6 años de gobierno, los 5 años, 9 meses de gobierno, ahora con la reforma constitucional. ¿Por qué? Pues te lo voy a decir. Porque la clase política está inquieta, porque estamos al borde del colapso. Una crisis política institucional muy fuerte, porque este es un año electoral fundamentalmente. En el 2012 se van a definir muchas cosas. Ahorita, en este momento, si tú preguntas en Reynosa quién pudiera ser el candidato a diputado federal, no vas a encontrar un candidato fuerte. Si tú preguntas en Matamoros, ¿quién? Tampoco. Preguntas en el sur, tampoco. Preguntas en Victoria, tampoco. Preguntas en Laredo, tampoco. ¿Por qué? Porque los espacios para hacer política del PRI, que eran las comatas, que eran las oficinas fiscales, que eran los comités municipales del PRI, no han sido cubiertos. Es decir, la clase política no tiene espacios para mostrarse ante el electorado como un potencial candidato. Y ese es un grave problema para el PRI, para Moreira y para la clase política. 3 grandísimos problemas. ¿Cómo lo va a resolver el gobernador Egidio? No lo sabemos. No creo que le alcance el tiempo. Por eso me parece que la crisis ya está encima. La crisis lo puede y lo está rebasando. Y repito, cuando llegue Moreira, el principal clamor que le va a recibir va a ser que Egidio no ha podido ni ha querido hacer política tampoco. Ese es el gran problema. Otra cosa más. En esta inexperiencia de ver la forma de hacer política, convirtió en tierra de nadie en Laredo, Tamaulipas, Reynosa y Matamoros. De hecho, algunos sectores gubernamentales asusaron el linchamiento en contra de Garza Barrios, en contra de Oscar Rubén y en contra de Erickson. El generar, el alimentar esa confrontación local generó un desmembramiento de la red institucional, porque inhabilitó al grupo de Garza Barrios para disputar la Diputación Federal, cuando es el grupo más fuerte en la red. Desmanteló el grupo de Oscar Rubén y lo imposibilitó para postular candidato para disputar la Diputación Federal. El mismo Oscar era un candidato formidable antes de las crisis que se dieron, incluso para la senaduría. Los dejó hundirse y ahora está en la orfandad política el priismo reynosense y el priismo de Nuevo Laredo. Igual en Matamoros. Desmanteló toda la estructura política y ahora ¿con qué candidato puede disputar el PAN, que es un partido fuerte? Ciudad Victoria, con Morelitos Canseco, que deja la Diputación Federal, se genera una crisis política complicada. Constitucionalmente tienes que convocar a una nueva elección, no va a haber nueva elección, pero se genera una situación de escozor entre la ciudadanía y el electorado. ¿Cómo vas a convocar un candidato priista que vote otra vez por el diputado federal priista? Cuando Morelitos generó todo un conflicto social, también producto de la inexperiencia. Porque un gobernador con visión hubiera visto la crisis política con
instalar a Morelos en Secretaría General de Gobierno. El resultado, pues tenemos un secretario general de gobierno con poca legitimidad, con poca legalidad, irresponsable de una crisis electoral que todavía no se resuelve ni se va a resolver y va a ser una piedra en el zapato tanto para el gobernador como para el secretario general de gobierno. ¿Cómo? El sur del estado, igual. Linchas, golpeas, a Oscar Iguanzo. Yo no digo que sean unos ángeles de la caridad. Lo que estoy diciendo es que el sistema político tiene sus normas. Y ser poco institucional cuesta mucho. ¿Por qué? Porque tanto Garza Barrio, como Luque, como Eric Silva, como Iguanzo, Díaz Gutiérrez de aquí, buena parte de la deuda que dejaron fue a parar a la campaña de Rodolfo Torres. Eso es incuestionable. Es incuestionable. Es decir, actuar de una forma dolosa como gobernador, creo que está acarreando más impunidad, más comezón y más ilegitimidad. Entonces, creo también que los factores nacionales se están observando el caso Tamaulipas y me atrevo a pensar que en las próximas semanas veremos la presencia de los factores nacionales del PRI. Veremos la presencia en Tamaulipas, porque no veo otra forma de que pueda salir de la crisis esta situación tan complicada, la familia institucional tamaulipeca. Veremos en las próximas semanas la mano y la expresión de los factores nacionales. Creo que lo cuerdo del centro del PRI nacional, lo inteligente de Peña Nieto y de Beltrones, los dos principales candidatos del PRI por la presidencia, tienen que colaborar para resarcir todo ese daño estructural que ha hecho el gobierno de Egipto. Y no veo otra forma de rearticular esto, de tejer una red eficiente, si no es enviando a un delegado nacional del PRI de muy alto perfil, que pueda ser el interlocutor entre el CEN, el PRI y los factores ya emergentes de la candidatura presidencial con el gobernador ejecutivo. Creo que esa es una salida que veremos próximamente, a menos que quieran hundir todo y que olviden eso. Me parece también que habremos de ver cambios en la Secretaría General de Gobierno, en el área política del gobierno de Egipto. Tengo la impresión de que si la crisis se sigue profundizando y ampliando, los factores nacionales que estoy refiriendo le propondrán al gobernador un secretario general de gobierno de conciliación, sirva de vínculo entre la clase política nacional y la clase política local, que atempere las fricciones, muchas fricciones que ya generó la falta de oficio político en Tamaulipas. Creo que esas dos señales las veremos en breve tiempo en Tamaulipas. ¿Cómo visualiza usted no las elecciones, sino el trayecto de aquí a las elecciones, o mejor dicho, de aquí a las campañas? Yo veo un escenario accidentado, turbulento. Accidentado, turbulento, voy a decir, porque creo, casi puedo asegurártelo, que el clamor general de la clase política priista tamaulipeca, cuando Moreira visite el Estado, va a ser el desdén del gobernador con ella. Porque cuando Moreira plantee ir a tareas electorales a la clase política tamaulipeca, lo primero que va a exponer la clase política tamaulipeca va a ser el olvido
del gobernador con los acuerdos con esa clase política. Ahí es donde se va a expresar la crisis política. Ahí es donde los factores nacionales tendrán que ver los grandísimos focos rojos que hay en todo el estado de Tamaulipas. Tengo la impresión de que si la crisis se sigue profundizando y ampliando, los factores nacionales que estoy refiriendo le propondrán al gobernador un secretario general de gobierno de conciliación, que sirva de vínculo entre la clase política nacional y la clase política local, que atempere las fricciones, muchas fricciones que ya generó la falta de oficio político en Tamaulipas. Creo que esas dos señales las veremos en breve tiempo en Tamaulipas. Mucha gente ahorita está pensando en buscar opciones diferentes al PRI. ¿Por qué? Pues porque el PRI los ha desdeñado. El PRI no cubrió los acuerdos que había, porque el PRI no es un espacio que garantice sus intereses. Por eso te comento que creo que los factores nacionales, factores institucionales nacionales, la nomenclatura priista tendrá que actuar con mucha premura ya y con mucha inteligencia para eso. De lo contrario, veremos un desastre político electoral el 2012 en Tamaulipas. Mucha gente no ha ubicado, por ejemplo, a representantes y personeros del expresidente Salinas, como José Ángel Gurría, que puede ser candidato a senador, o candidato a senador plurinominal. Mucha gente está olvidando a el Toby Sánchez Bochico, que puede regresar como candidato a diputado federal, que puede regresar como candidato a Senado. Mucha gente considera a Juan Andrés Araujo gente un personaje de poca estructura política. Seguramente lo es, pero el presidente Salinas no lo es. Es decir, puede regresar como candidato a Senado. Es el salinismo. Mucha gente ubica bien o mal a Cavazos Lerma. Cavazos Lerma también es un salinista. Son cuatro. Tamaulipas tiene cuatro relevantes cuadros salinistas que están en primera fila y en primera línea. Esos engrandecen sus posibilidades de regreso y de ubicación ante la fragilidad de Egidio Torres. En este caso, iniciado... Digo porque los candidatos de Egidio Torres son modelitos, un hombre inexperto que ya vimos resultados, y el otro es de la Garza Tamés, que es su candidato de siempre y es el que seguramente estará pensando para disputar la gobernatura. Yo te pongo esos cuatro salinistas que vienen por todo, no por la gobernatura, que eso está muy lejos, pero sí a cargos relevantes por la vía de mayoría o por la vía de la representación proporcional. El salinismo ya está de regreso en Tamaulipas.